Mi teléfono vibró a las 10:04 de la mañana, señora Robe. Soy el oficial Reyes del departamento del sheriff del condado de Fairview. Encontramos a su nieto, Taylor Horrove. Está a salvo. Lo tenemos en la comisaría de la Ruta 9. Esa fue la primera frase que escuché. Ni un hola, ni una disculpe por despertarlo. Solo esas palabras, secas y ensayadas, que atravesaron la oscuridad de mi habitación antes incluso de que abriera los ojos del todo. Me incorporé tan rápido que sentí que se me helaba la sangre. Eso no es posible, dije. Taylor está dormido. Está aquí mismo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. El tipo de pausa que te indica que la persona con la que hablas piensa que te has equivocado, que mientes o que no entiendes tu propia situación. Señor, hemos consultado su información en el sistema. 7 años, pelo castaño, una pequeña cicatriz de quemadura en el antebrazo izquierdo, reportado como desaparecido hace 11 meses, fuera del condado de Denton. Coincide con todos los detalles. Está sentado a unos 4,5 metros de mí. No contesté, porque ya estaba caminando por el pasillo con el teléfono tan apretado contra la oreja que me dolía, abriendo la puerta de la habitación de invitados donde mi nieto había estado durmiendo desde las 8:30 de la noche. Acostado bajo la manta de dinosaurios que su madre le compró la Navidad anterior a su muerte. Estaba allí, con el pecho subiendo y bajando, con un calcetín puesto, con el otro quitado, exactamente como siempre dormía. Oficial, dije, con la voz apenas firme, lo estoy viendo ahora mismo. Nunca salió de esta casa. El silencio que siguió duró 3 segundos completos. 3 segundos que acabarían por revelar un secreto que mi familia había guardado durante 7 años, sin que ninguno de nosotros, incluyéndome a mí, lo supiera. Señor Hargrove, dijo el agente lentamente, creo que tiene que venir aquí ahora mismo, porque este chico, señor, dice llamarse Taylor Hargrove y tiene la cara de su nieto. No dije ni una palabra más. Simplemente cogí las llaves. Si esta historia ya te ha llamado la atención, dime desde dónde la estás viendo. Comparte tu ciudad y país en los comentarios. Me encanta saber desde dónde me escuchan. Ahora, permítanme que les cuente el pasado. Porque para entender cómo una comisaría a 40 minutos de distancia podía tener a un niño que se parecía exactamente a mi nieto dormido, necesitan entender lo que mi familia ya había superado y lo que no sabíamos que habíamos enterrado. Mi nombre es Daniel Horrove. Tengo 58 años. Pasé 31 años reparando transmisiones en un taller cerca de la Ruta 40 en un pueblo llamado Millbrook. Y hasta hace 2 años, mi mayor preocupación en la vida era si mis rodillas aguantarían hasta la jubilación. Entonces murió mi hija Megan. Tenía 31 años. Un simple error con una pastilla adulterada con fentanilo en casa de un amigo, el tipo de historia que se ha vuelto tan común en este país que la gente ya casi ni se inmuta, a menos que le suceda a alguien a quien aman. Le sucedió a alguien a quien amaba. Le sucedió a la persona que más amé en este mundo, además de mi difunta esposa, Carol, a quien perdí de cáncer 4 años antes. Megan dejó un hijo, Taylor, que entonces tenía 6 años y ahora tiene 7. Su padre, el exmarido de Megan, Craig Doyle, había estado ausente de la vida de Taylor desde que tenía 2 años. Craig no era un monstruo. Simplemente era débil, el tipo de hombre que desaparece cuando las cosas se ponen difíciles y reaparece con excusas cuando todo va bien. No se dio nada por escrito, pero en la práctica, me convertí en el padre de Taylor la semana en que murió Megan. Quiero dejar algo claro, porque creo que es importante para lo que viene después. Tyler no era adoptado. No era gemelo, que yo supiera. Era mi nieto, nació un martes de marzo, y yo estaba en la sala de espera cuando la enfermera salió y nos dijo que era un niño. O al menos eso fue lo que creí durante 7 años. La vida con Taylor después de la muerte de Megan fue una especie de reconstrucción. Aprendí a no tensar nada, porque gracias a Dios era un niño, pero aprendí a ayudarlo con la tarea y a prepararle el almuerzo, y el arte particular de fingir que no lloras en el auto después de dejarlo en la escuela. Aprendí qué luz nocturna necesitaba y cuál proyectaba sombras que no le gustaban.
Aprendí que no podía dormirse a menos que la puerta de su armario estuviera cerrada del todo, sin rendijas, sin excepciones, y nunca le pregunté por qué, porque hay miedos que un niño necesita guardarse para sí mismo. Me llamó abuelo Dan durante el primer año. Alrededor del mes 14, sin que ninguno de los dos lo decidiera en voz alta, se convirtió simplemente en papá. Nunca lo corregí. No tenía la fuerza para corregirlo. Recuerdo la primera vez que lo dijo. Estábamos en la mesa de la cocina y se le había derramado el zumo de naranja. Me miró con esa cara de pánico que ponen los niños cuando creen que se han metido en líos y me dijo, papá, lo siento. Y entonces se quedó completamente inmóvil, como si se hubiera oído decirlo y no estuviera seguro de si estaba permitido. Cogí las servilletas de papel y le dije, no pasa nada, campeón. A todo el mundo le pasa. Y ninguno de los dos volvió a mencionarlo. Pero ese día algo cambió. Algo se instaló en su sitio que ninguno de los dos habíamos previsto. Y creo que ambos lo necesitábamos más de lo que admitíamos. Craig llamaba cada pocos meses, generalmente cerca de un día festivo, y solía sonar como un hombre leyendo un guión que apenas recordaba. ¿Cómo está mi hijo?, preguntaba, y yo le contaba la verdad poco a poco. Y decía que iría a verlo pronto. Y ese pronto rara vez llegaba. La madre de Craig, Diane, era otra historia. A Diane Doe nunca le había caído bien, en realidad, no desde el día en que Megan trajo a Craig a casa. Y Diane decidió que nuestra familia, de clase trabajadora, ruidosa, un poco tosca, no era el tipo de gente con la que su hijo debería casarse. Después del divorcio, Diane también desapareció casi por completo, salvo por alguna que otra tarjeta de cumpleaños, dirigida solo a Tyler, sin mencionarme nunca. Les cuento todo esto no porque sea la parte más emocionante de la historia, sino porque deben entender, creía conocer a esta familia. Creía que 7 años de duelo, pañales y obras de teatro escolares me habían mostrado cada rincón de ella. Estaba equivocada. Había un rincón que ninguno de nosotros había podido ver. Y esa noche, llevando a Tyler a la comisaría a la 1 de la madrugada, estaba a punto de descubrirlo, estuviera preparada o no. Desperté a Tyler con suavidad, como se hace cuando no quieres que un niño se asuste, y le dije que teníamos que dar una vuelta nocturna, que todo estaba bien, que el abuelo solo necesitaba ocuparse de algo aburrido. Estaba lo suficientemente adormilado como para creerme. Se volvió a dormir en su asiento elevador en 10 minutos, con la manta de dinosaurios arrastrándose y amontonada contra la ventana, su aliento empañando un pequeño círculo de cristal que se encogía y se expandía con cada exhalación. Conduje con las manos apretadas con fuerza en el volante, repasando todas las posibles explicaciones y descartándolas antes de terminar de formularlas. Una llamada de broma, una confusión de identidad, algún tipo de estafa dirigida a los abuelos. Había leído sobre esos estafadores que llaman a horas intempestivas para crear pánico y sacar dinero. Pero el agente Reyes no había pedido dinero. Me había pedido que fuera en persona. Eso no era una estafa. Eso era otra cosa. La autopista estaba vacía a esa hora, solo se veían mis faros y, de vez en cuando, las luces traseras de algún coche que desaparecían tras una colina. Cerca de la segunda salida, me sorprendí mirando por el retrovisor el rostro dormido de Tyler, observándolo casi obsesivamente desde que Megan murió, como si una parte de mí estuviera siempre alerta ante la posibilidad de que el mundo también intentara arrebatárselo. Aún no sabía que el mundo ya había intentado arrebatarle algo a esta familia, solo que no aquello que yo temía. La comisaría del condado de Fairview era un edificio bajo de ladrillos, iluminado como un hospital a esa hora, demasiado brillante, demasiado despierto para la 1 de la mañana. Entré con Tyler dormido en brazos, y la recepcionista mostró una expresión que jamás olvidaré, un destello de confusión, seguido de algo más parecido a la sorpresa, como si viera una fotografía parcialmente despegada de su marco. «Oh», dijo en voz baja. «Oh, vaya». No dijo nada más. No hacía falta. Yo también lo sentí, allí de pie bajo la luz fluorescente, con la cabeza de mi nieto dormido apoyada en mi hombro, esa gravedad particular que se instala en una habitación cuando todos los presentes presienten que algo está a punto de estallar.
El oficial Reyes dobló la esquina, un hombre de unos 30 años con ojos cansados y el andar cauteloso de alguien entrenado para moverse despacio en habitaciones donde el pánico es contagioso. No me pidió que me sentara. No me ofreció café. Simplemente miró a Taylor, luego a mí, y dijo, «Sígame, señor», con una voz que ya había decidido que esta no iba a ser una conversación breve. Me condujo por un pasillo corto que olía a café quemado y alfombra vieja, pasando junto a un tablón de anuncios con carteles de mascotas perdidas y un cartel descolorido sobre la seguridad del cinturón de seguridad, hasta llegar a una sala de espera con sillas de plástico duro atornilladas al suelo. Y allí, sentado bajo la luz zumbante del techo con un vaso de papel de chocolate caliente que alguien claramente le había dado para mantenerlo tranquilo, estaba un niño de 7 años, con el pelo castaño cortado un poco más tosco que el de Taylor, como si alguien se lo hubiera cortado en casa con tijeras de cocina. Delgado de una manera que me preocupó al instante, el tipo de delgadez que proviene de un niño que no se alimenta lo suficiente regularmente, más que de un metabolismo acelerado. Sus zapatillas le quedaban 2 tallas grandes, los cordones estaban atados con doble nudo como si un niño hubiera aprendido solo porque nadie más lo había hecho. Y su cara, Dios, su cara era la cara de Taylor. No parecida, no de familia. Su cara. Sentí a Taylor moverse contra mi hombro, despertando por el cambio de movimiento, y vi a los 2 niños verse por primera vez. Ninguno gritó. Ninguno dijo nada ingenioso ni cinematográfico. El niño en la silla se quedó mirando, con la taza a medio camino de la boca. Y Taylor, mi Taylor, se quedó muy quieto y dijo lo único que un niño de 7 años podría decir en ese momento, «Abuelo, ¿por qué ese niño se parece a mí?» No supe qué responder. Miré al oficial Reyes, y él me devolvió la mirada con una expresión que me decía que ya había repasado esa misma situación en su cabeza una docena de veces en el camino de regreso a la comisaría, y ninguna de sus suposiciones había dado en el clavo. «Se llama Caleb», dijo Reyes en voz baja. No nos dio muchos más detalles, pero lo encontramos caminando por el arcén de la Ruta 9, a 5 kilómetros de la casa más cercana, a medianoche, solo. Cuando le preguntamos su nombre al sistema, este detectó una denuncia de persona desaparecida presentada hace 11 meses. Tyler Hargrove, del condado de Denton, reportado como desaparecido por el tutor legal. Yo nunca presenté una denuncia de persona desaparecida, dije. Tyler nunca ha desaparecido en su vida. Ahora lo sé, dijo Reyes, lo que significa que alguien más la presentó. Alguien que tenía un hijo que se parecía muchísimo a tu nieto y necesitaba que la gente dejara de indagar tanto en su procedencia. Fueron necesarias 2 horas de llamadas telefónicas, consultas a bases de datos y conversaciones cada vez más tensas antes de que el oficial Reyes girara su computadora portátil y me mostrara el nombre que figuraba como tutor en los documentos originales de Caleb, Diane Doe. La madre de mi exyerno. Me quedé mirando ese nombre hasta que las letras dejaron de parecer palabras y empezaron a parecer una acusación. Eso no es posible, dije, por segunda vez esa noche, aunque esta vez lo dije en voz más baja, porque una parte de mí, una parte fría y hundida, ya empezaba a creer que sí era muy posible. Reyes explicó lo que mostraba el sistema, con el lenguaje sobrio y cauteloso que usan los policías cuando saben que están a punto de desestabilizar algo en la vida de una persona. Hace 7 años, casi al mismo tiempo que Megan dio a luz a Taylor, los registros hospitalarios de un centro de maternidad privado en 2 condados vecinos mostraron un segundo nacimiento en la misma fecha. 2 niños gemelos. Uno llamado Taylor, que Megan conservó y que en ese momento se llamaba Craig. El otro, según un acuerdo de adopción privada tramitado a través de un bufete de abogados, fue puesto bajo la tutela de Diane Doe, con el nombre de Caleb. Me senté en una de las sillas de plástico duro de la estación porque mis piernas ya no tenían ganas de sostenerme. Megan tuvo gemelos. Mi hija tuvo 2 hijos varones, y de alguna manera, solo uno de ellos había vuelto a casa. Tiene que haber un error, dije. Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, ya estaba recordando cosas que había enterrado sin analizarlas, como Megan se había vuelto callada y extraña durante unas semanas justo después del nacimiento de Taylor. Como Craig apenas había visitado la habitación del hospital, a pesar de ser su primer hijo.
Como Diane había aparecido exactamente una vez durante ese tiempo, había hablado con Craig a solas en el pasillo durante 20 minutos y luego se había ido sin cargar al bebé. Recordé otra cosa, algo en lo que no había pensado en años. Unas semanas después del nacimiento de Tyler, encontré a Megan sentada sola en el porche trasero a las 2 de la mañana, sin llorar exactamente, solo mirando al vacío. Le pregunté qué le pasaba, y me dijo, nada, papá. Solo estoy cansada. Y le creí, porque eso es lo que dicen las madres primerizas, y porque quería creerle, y porque nunca se me pasó por la cabeza que pudiera haber una segunda habitación infantil en algún lugar a la que ninguno de nosotros tuviera acceso. En ese momento pensé que a Diane simplemente no le gustaban los bebés. Pensé 100 cosas equivocadas, porque la verdad nunca se me ocurrió como una opción. El oficial Reyes me dejó reflexionar un minuto antes de continuar, y por su expresión supe que era justo lo que temía decir en voz alta. Señor Hargrove, según lo que vemos en el expediente de adopción, no se trata de una adopción estándar. No hay orden judicial, ni registro formal de consentimiento más allá de una firma que tendremos que verificar. En pocas palabras, parece una adopción privada, extraoficial, posiblemente no del todo legal. Tendremos que interrogar a Diane Doe. Volví a mirar a los dos chicos, que seguían sentados uno al lado del otro, y me hice una promesa allí mismo, en la comisaría. Hiciera lo que hiciera Diane, diera la razón que diera, estaba a punto de escucharla cara a cara. Diane llegó a la comisaría justo antes del amanecer, convocada por una llamada del departamento del sheriff que, me imagino, la asustó más que cualquier conversación que hubiera tenido en años. No la había visto en casi 3 años, desde el funeral de Megan, donde se quedó al fondo con un abrigo negro y se marchó antes del pésame, como suele ocurrir cuando el dolor te convierte en un extraño incluso para la familia. Parecía mayor de lo que la recordaba, más delgada. Llevaba un cardigan mal abotonado, con un botón desabrochado desde arriba, ese pequeño detalle que me indicaba que había salido de casa presa del pánico y no se había dado cuenta. No lo negó, eso se lo concedo. En el momento en que vio a los dos chicos sentados juntos en la sala de espera, Tyler ahora completamente despierto y mirando a su gemelo con esa fascinación abierta y sin filtros de la que solo los niños son capaces, el rostro de Diane se derrumbó, como una viga de soporte que finalmente admite haber estado agrietada durante años. Pensé que lo estaba protegiendo, dijo, y su voz tembló como nunca la había oído. Protegiéndolos a los dos. ¿Protegerlos de qué, Diane? Dije. ¿De crecer juntos? ¿De saber que tenían un hermano? Se sentó frente a mí en la pequeña sala de interrogatorios que el oficial Reyes había despejado, con las manos tan fuertemente entrelazadas en su regazo que sus nudillos se habían puesto blancos. Durante un largo instante, no respondió, solo miró una marca en el suelo de linóleo, como si eso pudiera darle el valor para continuar. La historia salió a retazos, arrastrada por las preguntas cuidadosas del oficial Reyes y las mías, menos cuidadosas. El matrimonio de Megan y Craig ya se estaba desmoronando silenciosamente en los meses previos al nacimiento de los gemelos. Problemas de dinero. El alcoholismo de Craig. Peleas de las que Megan nunca me habló porque no quería preocuparme. Cuando la ecografía reveló gemelos, Diane se convenció a sí misma, y finalmente convenció a Craig, de que la familia no podía con dos. Sus palabras, según su propio relato, se las dijo a Craig en un pasillo del hospital mientras Megan aún se recuperaba, drogada y exhausta, y sin haber sido consultada como debería. No estaba en condiciones de tomar ese tipo de decisión, dijo Diane, y sentí que se me apretaba la mandíbula. Eso es lo que me dije a mí misma, que alguien tenía que pensar con claridad, y no iba a ser ella. No era tan débil. Así que decidiste por ella, dije. Decidiste por mi hija lo que se quedaría. Diane se estremeció, pero no replicó. Me dije a mí mismo que se lo contaría tarde o temprano. Cuando las cosas se estabilizaran. Cuando Craig tuviera un trabajo de verdad. Cuando dejara de beber. Siempre estaba Daniel. Y entonces Megan se fue, y ya no pude contarle nada. Y contártelo a ti era como admitir que había ayudado a enterrar una parte de ella junto con ella.
Diane había gestionado una adopción privada a través de un abogado que conocía de su iglesia, un hombre que, al parecer, se especializaba en tramitar adopciones discretamente para familias que así lo deseaban. Le dijo a Craig que era lo mejor para todos. Se prometió a sí misma que criaría al segundo niño ella misma, le daría una buena vida y que algún día, cuando llegara el momento adecuado, revelaría la verdad. El momento nunca llegó. Pasaron los años. Diane, ahora sesentena, se sentía abrumada, con pocos recursos y cada vez más resentida por una decisión que la había atrapado en una mentira de la que no sabía cómo desentrañar. Caleb, que creció en una casa con un tutor anciano que alternaba entre un afecto desmedido y una negligencia fría y agotada, se convirtió en un niño callado y observador que aprendió pronto a no hacer preguntas que perturbaran la frágil paz de su hogar. Hace 2 noches, después de una discusión, cuyos detalles Diane aún no explicaba del todo, aunque sospecho por la forma en que Caleb se estremeció cuando salió el tema que hubo gritos y algo parecido a un miedo real, Caleb hizo lo que a veces hacen los niños de 7 años asustados pero valientes. Corrió. No sabía a dónde iba. Más tarde dijo, en la entrevista más delicada que un defensor de los derechos del niño podría ofrecer, que solo quería encontrar la otra casa. No sabía que Tador existía como persona real. Solo sabía que en algún lugar del mundo supuestamente había un niño que se parecía a él, porque Diane, en un momento de agotamiento meses atrás, se le había escapado. Y Diane no era la única que le debía una explicación a esta familia, porque cuando pregunté quién más había sabido de Caleb todo este tiempo, Diane dijo un nombre más, y era uno que nunca esperé oír a las 4 de la mañana en una comisaría. Craig. Quiero decirles que manejé ese momento con dignidad. No fue así. Me puse de pie en esa comisaría, frente a los agentes, una defensora de menores y mi propio nieto, confundido y exhausto, y le dije a Diane Doe cosas de las que no me siento orgullosa y que no repetiré aquí en su totalidad. Le dije que le había robado 7 años a un niño que tenía todo el derecho a crecer en un hogar que luchara por él como yo había luchado por Tador. Le dije que mi hija, que nunca tuvo la oportunidad de decidir sobre sus propios hijos, merecía algo mejor que lo que Diane había decidido por ella en el pasillo de un hospital. Diane no se defendió. Solo lloró, un llanto hueco y particular, propio de alguien que ha guardado un secreto durante tanto tiempo que finalmente contarlo no se siente como un alivio. Se siente como un colapso. Craig llegó 1 hora después, tras haber sido llamado por su madre. Y si pensaba que tenía palabras duras para Diane, no eran nada comparadas con lo que tenía para él. Un padre que dejó que su madre tomara esta decisión. Un padre que sabía todo este tiempo que su hijo tenía un hermano gemelo creciendo a 50 kilómetros de distancia y que nunca encontró el valor para hacer nada al respecto. Tenía miedo, dijo Craig, la respuesta que dan los hombres débiles para casi todo. ¿Miedo de qué?, le pregunté. Miedo de hacer lo correcto. Tuviste 7 años, Craig, 7 años para arreglar esto, y en vez de eso dejaste que un niño pequeño se escapara en medio de la noche solo para descubrir quién era su familia. Craig se sentó pesadamente en una de esas sillas de plástico atornilladas, se llevó las manos a la cabeza y por un momento pensé que podría decir algo sincero. En cambio, dijo, no sabía cómo sacarlo a colación. Cada año que pasaba, se me hacía más difícil imaginarme diciéndolo en voz alta. No es un error que puedas ocultar, Craig. Es una persona. Tiene un nombre. Ha estado durmiendo en una casa a 50 kilómetros de aquí, preguntándose por qué nadie vino a buscarlo. Craig no tenía respuesta para eso. Nadie en esa habitación la tenía. No voy a fingir que la sala se convirtió en una justicia limpia y satisfactoria. No fue así. Esa noche hubo más preguntas que respuestas. Preguntas legales sobre la custodia, preguntas éticas sobre qué significa proteger a un niño, preguntas sobre con quién debía quedarse Caleb ahora, preguntas que ni la policía ni un tribunal de familia pudieron responder en una sola sesión. Pero había algo en esa sala que no era complicado en absoluto, y era estar sentados en 2 pequeñas sillas de plástico juntas. Tyler se había acercado en algún momento entre los gritos y el llanto y había tomado la mano de Caleb. No creo que ninguno de los 2 niños entendiera del todo de qué discutían los adultos en esa sala,
pero en algún lugar de su corazón de 7 años, Talor comprendió lo único que realmente importaba, que el niño sentado a su lado no era un extraño. Era suyo. «Eres mi hermano», oí susurrar a Talor. Caleb bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas como si temiera que no fuera real si las miraba demasiado tiempo. «Creo que sí», dijo en voz baja. «Genial», dijo Talor. Y así, en medio de la peor noche que mi familia había vivido desde el funeral de Megan, mi nieto sonrió. El proceso legal duró meses. No los aburriré con cada trámite y audiencia, porque el papeleo no es lo importante de esta historia. Lo que importa es el resultado, y aún más lo que sucedió entre los trámites. El tribunal, tras revisar todo, la documentación incorrecta sobre la custodia, la avanzada edad y los problemas de salud de Diane, el largo historial de ausencias de Craig y mi propia tutela establecida y estable de Talor, me otorgó la custodia de emergencia, y luego la permanente, de Caleb. 2 nietos nacidos el mismo día, criados separados durante 7 años por una decisión que ninguno de nosotros pudo tomar juntos, ahora duermen bajo el mismo techo. No fue fácil. Caleb se sobresaltaba con los ruidos fuertes durante meses. Acumulaba comida en su habitación por costumbre, antes de confiar en que el refrigerador seguiría lleno al día siguiente. Encontraba barras de granola escondidas debajo de su almohada, una manzana oculta en el cajón de sus calcetines, y nunca dije nada al respecto. Simplemente mantuve la despensa llena y dejé que descubriera a su propio ritmo que nadie se lo iba a quitar. Me llamó señor Hargrove durante las primeras 6 semanas, incapaz de atreverse a intentar ninguna palabra más cariñosa hasta que una noche en la mesa, viendo a Talor llamarme papá como siempre lo había hecho, Caleb preguntó en voz baja si estaría bien si él también intentaba llamarme así. Le dije que estaría más que bien. Le dije que ya era hora. Hubo pequeñas victorias que significaron más para mí que cualquier cosa que hubiera logrado en la tienda. La primera noche que Caleb durmió toda la noche sin despertarse para ver si había puerta. La primera vez que se rió tan fuerte que lo oí desde 2 habitaciones más allá y tuve que sentarme un segundo porque sonaba exactamente igual que la risa de Megan, la que no había oído en 2 años. El día que los chicos, sin que yo les dijera nada, decidieron partir un pastel de cumpleaños por la mitad con una regla, porque tiene que ser exactamente igual. Papá, somos gemelos. Por si sirve de algo, Diane está en terapia y ve a los chicos 2 veces al mes, bajo supervisión. Y he aceptado, poco a poco, que odiarla para siempre no les devolvería a Talor y Caleb ni un solo año de los que perdieron. Craig los ve menos. Puede que eso cambie. Puede que no a algunos les lleva más tiempo convertirse en los hombres que sus hijos necesitan y a otros nunca les llega a hacerlo. Pero esto es en lo que pienso. Casi todas las noches, cuando reviso a los 2 niños antes de irme a dormir, el mismo ritual que solía hacer solo con Talor, ahora duplicado, 2 puertas más abajo en el mismo pasillo. Me quedo en el umbral un segundo más de lo necesario, viendo cómo 2 pechos suben y bajan en la oscuridad. Y pienso en lo extraño que es que el dolor y la alegría puedan convivir en la misma casa, a veces en la misma respiración. Durante 7 años, creí comprender la magnitud del duelo de mi familia. Creí conocer cada detalle de lo que habíamos perdido con la muerte de Megan y cada detalle de lo que tendría que reconstruir. No sabía que había un segundo niño ahí fuera con su misma risa, esperando al otro lado de una decisión de la que nunca formó parte. Esa llamada a la 1 de la madrugada no solo encontró a un nieto desaparecido. Encontró la parte del legado de mi hija que nunca supe que faltaba, una versión completamente diferente del niño que dormía al final del pasillo y que merecía ser encontrado desde siempre. Tyler y Caleb tienen 8 años. Se pelean por los videojuegos, terminan las frases del otro y, sin que yo les diga nada, han empezado a referirse a sí mismos como nosotros de una forma que todavía me hace un nudo en la garganta cada vez que lo oigo. Megan los habría encontrado a los 2. Estoy completamente segura. Simplemente, al resto nos costó mucho más darnos cuenta de lo que